Vamos a hablar hoy un poquito de lo que es psicología transpersonal y del máster en técnicas de terapia transpersonal que vamos a empezar muy próximamente. Y quería presentar un poco ese trabajo, que es un trabajo elaborado durante mucho tiempo y sintetizado en este programa que voy a presentar aquí ahora. De todas formas, me agradecería mucho que todas las dudas que tengáis lo preguntéis para que haya una cosa más interactiva, ¿vale? Porque además unas preguntas siempre levantan mucho material. Así que voy a empezar presentando lo que es psicología transpersonal y presentando el máster. Ese máster está acreditado por la Universidad María Cristina del Escorial. ¿Y por qué está acreditado? Porque la psicología transpersonal poco a poco está cogiendo su lugar, poco a poco está introduciéndose. Es muy interesante porque en el fondo la psicología transpersonal lo que trata de seguir y acompañar son las leyes universales, porque las leyes de nuestro psiquismo son muy interesantes, pero las universales son más interesantes todavía. Y nosotros solo tenemos atisbos de las leyes universales. Nadie conoce una ley completa. Tenemos como vislumbres de leyes. Y lo más interesante es que si las seguimos, vamos por buen camino. Y si nos damos de cabeza contra ellas, metemos la pata. Así que es muy importante ir descubriendo esas leyes, porque es como quien lleva un barco. ¿Cómo vas a llevar bien un barco si no conoces las mareas, si no conoces los vientos? Es imposible. Pues igual es nuestra vida aquí. Necesitamos conocer las leyes, poco a poco, porque eso es conocer el misterio, eso es conocer lo transpersonal. Y cuanto más conoces las leyes universales, menos te das de cabeza con ellas. Porque hay cosas que no son transgredibles, ellas son lo que son. Y aquí estamos para conocerlas. Tendría gracia realmente que la finalidad de todo eso es que tomemos conciencia de las leyes universales. Realmente es para pensarlo. Porque hay leyes que si las conocemos, podemos como que meternos, adaptarnos a ella, incluso usarnos a nuestro favor. Y cuando no las hacemos caso, o no las conocemos, o queremos que sea de nuestra manera, nos estrellamos completamente y pagamos el pato, no porque haya un castigo, sino porque es la ley de causa-efecto. Fuiste contra una ley universal, la cosa no tiene salida. Así que, mira, ¿qué es psicología transpersonal? El término transpersonal significa más allá de la persona. La persona es nuestra parte que está aquí en nuestro culebrón que vivimos desde que nacemos, nuestra sociedad, ese tiempo, todo eso está formando tu persona. Pero hay una parte, incluso de ti, porque claro, nosotros tenemos dos hemisferios. Uno está para el manejo del mundo físico y el otro para el manejo del mundo sutil. Y eso es la parte transpersonal. Y los dos juntos, cuando funcionan juntos, se apoyan uno al otro. Es cuando funcionas realmente. Si te quedas solo en el mundo espiritual y no quieres vivir aquí, no funciona. Cuando te quedas aquí y no tienes en cuenta el trans, la cosa no funciona. Es esa conjunción. Es como nuestros dos hemisferios. Cuando los dos hemisferios están funcionando bien, es uno apoyado en el otro, unido al otro, aunque sean distintos. Aquí es lo mismo, son dos mundos que solo funcionan cuando están unidos. Bien, entonces, la psicología transpersonal es empírica, es práctica, es para el día a día, aunque sea transpersonal. Es efectiva aquí. Y además lo interesante es traer ese trans al personal.
porque hay un continuo flujo entre esas dos partes nuestras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay en nuestro psiquismo una parte que trasciende completamente nuestra percepción diaria. Está ahí, porque nuestra mente es súper poderosa. Y hay que saberla usarla, como conocer las leyes para saber usar, también hay que conocer las leyes del psiquismo para no perderte en ello. La psicología transpersonal tiene mucho respeto por el ego, pero no el ego que va en contra de las leyes, sino el ego que se adapta, acepta y sigue las leyes, porque esa es su función. Igual que el marinero tiene que saber cuándo levanta la vela y cuándo no, y dónde lleva, en qué rumbo lleva el barco, igualmente nuestro ego, aquí en nuestro mundo físico, necesita conocer esas leyes para poder llevar nuestra existencia bien, adecuadamente, fluidamente. Entonces, ese es el ego que realmente necesitamos y que nos conviene y sin el cual no podemos vivir aquí. Así que hay que flexibilizarla. Como dice Wilber, primero hay que tenerle para luego poderle dejar de lado. O sea, no puedes prescindir del ego, porque el ego es tu vehículo para estar aquí en el mundo físico. Entonces, las tradiciones orientales, hace muchos años, hablan de ese mundo trans, de ese mundo sutil. Y la física cuántica hoy día nos está dando un apoyo fantástico de raciocinio, porque las conclusiones se parecen mucho. Lo que unos intuyeron o recibieron en meditación, los otros están investigándolo en laboratorios, pero la conclusión se acerca muchísimo, se apoya muchísimo. Porque hay una multidimensionalidad que está ocurriendo todo el tiempo. Y a nosotros nos cuesta un poquito la idea de la multidimensionalidad. Es muy difícil, que como nuestros sentidos están mostrándonos todo el tiempo, 24 horas, este mundo, es muy difícil abstraerse y ver que hay muchos más mundos y que esos mundos son tan reales como ese. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Quitas tu ojo y pones un microscopio, estás viendo otro mundo, no tiene nada que ver con ese, pero es tan real como ese y está interconectado con ese. No es que cada uno vaya por su lado. Así que importantísimo eso, darse cuenta que hay una multitud de mundos y de experiencias. La psicología transpersonal tiene una postura integradora. No es una escuela nueva que va por libre, no. Une y junta todas las anteriores escuelas, y todo lo aprovecha. No, todo lo que pueda ser útil es usado en psicología transpersonal. La diferencia es que vamos un paso más allá y reconocemos, tenemos en cuenta y nos sentimos muy conectados con esa parte que no es visible, que es sutil, pero que está en el sustrato del mundo físico. Así que esta es la idea de psicología transpersonal. Aquí os muestro ese cuadro que está diciendo las diferentes fuerzas de la psicología, ¿no? El psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanista. Ninguno de los tres se desprecia en la psicología transpersonal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el psicoanálisis ha mostrado muchas cosas importantísimas. El poder increíble del inconsciente. O sea, se sabe hoy que mientras nuestro consciente procesa 50 bips, nuestro inconsciente está procesando 20 millones de bips. O sea que mientras el consciente va, el inconsciente fue y volvió un montón de veces. No es comparable. Pero, efectivamente,
el inconsciente hay que saberle manejar, hay que conocerle, hay que conocer su lenguaje. Si no, no recibes, no conoces, si no sabes el lenguaje del inconsciente. Freud, por ejemplo, tuvo el valor de traer el inconsciente al hombre de la calle, de hacérselo conocer y reconocer, porque tuvo varios acontecimientos bastante espectaculares de curaciones. Pero él partía de una base que el ser humano es enfermo y tiene que vivir con esa enfermedad, mientras que la psicología transpersonal dice lo contrario, y la humanista también. Pero sin embargo, aparte de la importancia que le dio a las dinámicas inconscientes dentro de la persona, también habló de la biografía, que es tan importante. Si tú no conoces el origen de las cosas, no conoces las cosas. El origen en cómo se formó el psiquismo humano, pues ahí conoces la persona. Si conoces su origen, la conoces. Entonces, importantísimo esto, tener en cuenta la biografía. Luego el behaviorismo, el conductismo, que naturalmente habla de estímulo y respuesta y tiene algunas aplicaciones en patologías, y evidentemente no hay psicología que pueda pasar de estudiar la conducta. La conducta es importantísima. ¿Cómo no vas a estudiar la conducta de la persona y ver las cosas que propician una reacción u otra? En ese sentido tiene también su valor, aunque si te quedas solamente reducido o reducida a eso, evidentemente te quedas muy pequeño. El ser humano, el psiquismo es mucho más que eso también. Finalmente viene la psicología humanista, que cambia mucho de figura, porque en primer lugar tiene en cuenta lo que es el ambiente, no solamente la persona, sino también el ambiente. Sí. Bueno, hablábamos del psicoanálisis, que trajo dos cosas muy importantes: la importancia de la biografía y la idea de que existe un inconsciente y que ese inconsciente es lo que nos está llevando mucho más que nuestro consciente. Eso por un lado. Pero, Freud partía de la idea de que el ser humano es enfermo y tiene que vivir con la enfermedad, que es lo contrario de lo que piensa la psicología transpersonal. Luego hablé del conductismo, que es el estímulo, la respuesta, y reforzar una determinada respuesta para tenerla, y eso para muchas cosas es muy importante. Y evidentemente no hay quien estudie psicología sin tener en cuenta la conducta. Y luego estábamos hablando de la psicología humanista, que creo que ahí es donde se cortó el sonido. Y la psicología humanista cambió completamente las ternas. En primer lugar, tuvo en cuenta el ambiente, cosa que las otras dos no lo tenían en cuenta de esa manera. Freud era la dinámica interna y el otro es la cuantificación de la respuesta. Aquí no, aquí hay el hombre metido en su ambiente, influido por su ambiente, que es donde va la psicología moderna además. Y en esa línea también es muy importante que la enfermedad es vista como una represión de la energía, una represión de tu potencial. Eso es la enfermedad. Freud decía que la enfermedad era lo que había y que había que convivir con ella. La psicología humanista dice que la enfermedad es la represión del potencial. Si tú pillas tu potencial y realmente le llevas hacia adelante, le desarrollas, le vives, le utilizas, no hay enfermedad. La enfermedad es cuando hay un freno, cuando hay un bloqueo de tu energía. Y así es, efectivamente, el agua cuando se bloquea se pudre, y la energía es muy parecida al agua. Entonces, el desarrollo del potencial es lo que interesa. Otra cosa interesante de la psicología humanista es que dejó de llamar a la gente pacientes, sino clientes, porque paciente es una palabra como pasiva.
y en cambio el cliente es una persona con otra connotación completamente. La psicología humanista trajo, por lo tanto, una visión muy diferente de la psicología. ¿Qué pasó? En los años 70 y 80 era la época de los hippies, paz y amor, y drogas leves comparadas con las de hoy, pero vamos, drogas. Y entonces ha habido muchas personas que tuvieron experiencias muy de trascendencia, de entrar en un espacio donde no hay miedo, donde no hay angustia, donde no hay resentimiento, un espacio expansivo y amoroso. Y era gente adaptada a la sociedad, no era gente marginal. Entonces se empezó a ver que esos estados de conciencia ampliados son normales en el ser humano. Y ahí es donde nace la psicología transpersonal. Primero con postulados teóricos y luego con una gran parte realmente empírica, como por ejemplo el trabajo de Grof sobre el nacimiento y la importancia del nacimiento en el ser humano luego. Hubo muchas cosas interesantes que tuvieron en cuenta partes del ser humano que antes no se consideraban, que más bien se consideraban patologías, cuando en realidad son partes normales del psiquismo humano, que no hay que confundirlo con patologías, y claro que las hay también. Entonces aquí nace la cuarta fuerza, que es la psicología transpersonal, que como digo, poco a poco está instalándose y siendo reconocida. Todo el trabajo chamánico, por ejemplo, es transpersonal. Y hay muchas cosas que se hacen hoy día que están dentro de un ámbito transpersonal, cosas absolutamente normales y cotidianas. Entonces, eso sería un poco una mini historia de la psicología, ¿no? Ahora vamos a hablar de un método que he creado a lo largo de los años que se llama el juego de la atención. El juego de la atención, como digo, es un trabajo presencial que se ha creado hace 30 años, se fue creando como por sí solo. A veces aparecía algo más que se necesitaba y hoy día es un método auténtico. Y ese método fue estudiado por la psicología, por la Universidad de Psicología de Murcia, con una muestra de personas antes y después, etc. Y ya fue presentado en 2 congresos, con resultados bastante importantes. Entonces, este es el cartel del estudio hecho y voy a hablar un poquitín del resultado, ¿vale? Es una muestra, dicen el método del juego de atención, etcétera, etcétera, distribuidos y tal. Y la meta del estudio es el cambio posible o no posible de la personalidad. Eso es el fondo del estudio, ¿no? Entonces aquí dicen el resultado. El resultado básicamente fue llamativo en cuanto a estabilidad emocional. Os voy a enseñar aquí los Big Five, que son 5 aspectos de la personalidad que luego tienen subapartados, pero que están divididos en esos 5 aspectos, que es la extroversión, la cordialidad, la responsabilidad, la estabilidad emocional y la apertura. Este trabajo del juego de la atención ha nacido un máster sobre las técnicas que se desarrollaron en ese trabajo durante 30 años. Son herramientas muy experimentadas y herramientas que tienen una aplicación en determinados ámbitos y un resultado casi inmediato. Son técnicas sencillas, pero muy al núcleo, muy a lo que es realmente. Y hemos visto en lo largo de los años, pues muchas veces ocurrir pequeños milagros, porque hay cosas crónicas que se van, desde luego mucha carga emocional que desaparece. Entonces todo eso
todas esas herramientas las hemos organizado en un programa de 2 años. Es el máster de psicoterapia transpersonal. Entonces ese máster es el que os quiero ofrecer aquí, su temario, para que veáis un poco por dónde andamos en la psicología transpersonal y en las técnicas que usamos, ¿vale? Empezamos como empieza una terapia, recibiendo a la persona y aprendiendo en qué nos tenemos que fijar, en qué nuestra atención va a darnos información trascendente. Y luego aprender a esquematizar de una forma simple, pero muy funcional, toda la información sobre la persona. Porque, como digo, la historia de la persona es una. Puede haber superado muchas cosas, pero tiene un recorrido y según la biografía que tiene, así es. Y así dará más importancia a unas cosas que a otras. Y la sistematización de todo eso es lo primero que se aprende. En qué me fijo y cómo organizo esta información para tenerla siempre a mano y siempre disponible en los momentos necesarios de terapia. Así empezamos. Luego empezamos a hablar de las grabaciones emocionales. Las grabaciones emocionales son aquellos momentos que se han quedado marcados en tu psiquismo. Pueden haber sido dolorosos o placenteros, pero son los marcos sobre los que se apoya tu psiquismo. Es como los programas que están en un ordenador. Entonces, estas grabaciones son grabaciones que te acompañan toda la vida si no las neutralizas. Por ejemplo, una persona que tiene una experiencia en que se sintió no escuchado, ninguneado o no tenido en cuenta, esto se transforma en una creencia en la mente de la persona. Y entonces va a ver el mundo como si eso fuera verdad. Y a lo mejor tiene 10 experiencias y en 9 es bien recibido, considerado, respetado, y no las registra, porque aquella última, la única en que realmente hubo una falta de respeto o un ninguneo, esa es la que registra, porque esa es la que está marcada en su mente. Entonces, lógicamente, ahí hay que transformar todo ese recuerdo, porque las grabaciones son memorias vivas, están actuando hasta hoy. Hoy día está muy de moda las terapias del aquí y ahora. Y a mí me parece estupendo si resuelven. Lo que pasa es que en muchísimos casos no resuelven, porque nuestro cuerpo tiene grabaciones, nuestra célula tiene memoria. Entonces, cuando salta un estímulo X, se levanta toda aquella grabación. Y como consecuencia, vuelves a sentirte como si fueras pues, un niño de 12 o de 15 o un adulto joven que sufrió algo, que vuelves a revivir aquella sensación. Ha cambiado el palco, han cambiado los actores, pero es más de lo mismo emocionalmente. Entonces, detectar esas grabaciones y modificarlas es una base de todo el trabajo terapéutico. Y es lo que aprendemos en ese segundo módulo. Finalmente vamos a los rasgos de comportamiento. De esos mismos acontecimientos aprendemos formas de actuar, de sentir, de pensar incluso. Y las repetimos. Es aquello de decir, de repente me descubro haciendo lo mismo que hacía mi madre. Y a mí no me gustaba nada lo que hacía mi madre, pero se me escapa. ¿Por qué? Porque está grabado, porque el rasgo está integrado, porque tú lo que has vivido como un modelo lo has hecho tuyo. Y al hacerlo tuyo, se repite. Parar con eso, transformar eso, devolver lo que no es tuyo y descubrir realmente lo que eres tú, es la finalidad de este tercer módulo. Luego vamos a las emociones del niño interior. La gran mayoría de las cosas que te molestan hoy día
empezaron en la infancia. Y luego se han montado encima de esa primera experiencia una serie de otras experiencias, confirmando aquello. Como en el caso de la persona que no se siente escuchada, luego tiene una larga lista para probar que aquello es verdad. ¿Pero por qué? Porque parte de un supuesto. Entonces aquella historia no es ver para creer, sino creer para ver. Como crees algo, lo empiezas a ver en el mundo continuamente. Y ese niño es el famoso niño herido, el niño que no fue amado, el niño que no fue apoyado, que no fue protegido. Entonces, en este módulo vamos a aprender no solamente a sanar lo que le queda de heridas, como a coger el potencial que tiene. Porque el niño tiene un potencial brutal de alegría, de espontaneidad, de asombro entre el mundo. Todo eso se recupera y se valora en ese módulo. De tal modo que el niño ya no es el niño herido. Puede tener algún atisbo que aparezca de vez en cuando, pero ya sabes manejarlo. Sino que integras en tu vida toda esa vitalidad del niño. Ahora vamos a ver un módulo importantísimo, que es de la proyección. ¿Por qué? Porque en realidad solo existes tú. Todos son procesos internos tuyos. Aparece un estímulo de fuera, tú tienes todo el proceso interno ocurriendo dentro de ti y según los filtros que tienes, según la información que tienes, vas a tener un resultado. Entonces, todo lo que ves fuera es un espejo de lo que hay dentro. Y integrar eso en tu vida es espectacular. Es un punto de partida para algo completamente nuevo. Porque estamos siempre viendo lo de fuera como separado de ti. La culpa es lo de fuera, aquel que me hizo no sé qué. No. Tú tienes una herida y por eso el otro te hizo aquello y te toca a ti sanar esa herida. La proyección es bestial, porque según tus reacciones vas a aprovechar toda esa riqueza para sanar tus heridas verdaderas, para quitar los malentendidos intelectuales, las ideas malentendidas que puedas tener. Todo eso gracias a la proyección. La proyección es un arma de crecimiento personal incomparable. Y eso, saber usarlo es fundamental, porque va a acelerar tu proceso de desarrollo de una forma brutal. Muy bien, luego llegamos al perdón y la compasión. Ahora que has visto que todo es tuyo, vamos a empezar a perdonar fuera para perdonar dentro también. Porque la compasión, ¿qué es? Sentirnos todos en el mismo barco. No hay nadie inferior, nadie superior. Simplemente estamos compartiendo un viaje. Y en ese viaje, al final, quien te tiene que perdonar eres tú. Porque cada juicio que haces es un juicio que haces sobre ti mismo. Cada rechazo que tienes es un rechazo a ti mismo. Y eso es lo que se aprende aquí en el perdón y la compasión. Y seguimos con los sueños y símbolos. Como dije antes, el inconsciente, mientras tú estás yendo, él ya fue y volvió un montonazo de veces. O sea, no hay ni discusión en quién manda aquí. Es que es indiscutible que es el inconsciente todo el tiempo, en las cosas que te gustan, las que te disgustan. Entonces, ¿cómo vas a hablar con esa parte tuya si no conoces su lenguaje? Y su lenguaje es simbólico. Por eso los sueños son tan interesantes, porque son mitos simbólicos puros y personales. Y eso es lo que aprendemos a recibir toda la información en ese módulo. A aprender el lenguaje del inconsciente, casi nada. Finalmente cerramos ese primer año con la integración de lo masculino, de la dualidad masculino-femenino. Tan importante, porque son dos energías. Otra vez tenemos la dualidad de siempre. El mundo físico, el mundo sutil. Lo de dentro, lo de fuera. Aquí es lo masculino y femenino, que cuando están integrados y acoplados, estás en tu ser.
está en tu ser acoplado es el masculino y femenino acoplado. Entonces es muy importante saber diferenciar las dos energías y unirlas y sentir su unión, porque sin ellas no puedes crear, sin ellas no hay novedad, no hay creación, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Entonces con eso cerramos el primer año. Ahora vamos al temario del segundo año. En el primer año hemos dado las nociones básicas, son muchas, pero todas importantísimas. Entonces aquí ya dominas el lenguaje del psiquismo hasta su historia más básica, sus nociones más básicas. Ahora vamos a pasar a cosas un poquito más sutiles. Empezamos con la culpa. Aquí está el título antiguo todavía, la culpa y el autocastigo. Ahora lo llamamos la culpa luminosa, porque si tú atraviesas la culpa, te encuentras con una luminosidad increíble. Es como el final del camino. Es como que a partir de ahí, si atraviesas eso, ya no hay oscuridad. ¿Por qué? Porque te está obligando a dos cosas importantísimas. Una es seguir realmente tu código ético. Y cada vez que tú te saltas tu código ético, sientes culpa. Y ese código ético está completamente mediatizado por tu cultura, por los pensamientos de la época, no con los tuyos. Entonces, tener un código ético personal e intransferible, que es tuyo y de nadie más, es una de las cosas a la que te empuja la culpa. Y la otra cosa que es muy importante es que te obliga a tener en cuenta la dimensión grande. Porque hay un montón de cosas que tú no vas a solucionar nunca. Y que si te das cuenta que eres un mandado, que ese guión mucho mayor, o ese guionista mucho mayor es el que te está mandando, y que tú simplemente obedeces, entonces, evidentemente, lo tienes que tener en cuenta. Y entonces entregas la autoría de tus actos a esa cosa mayor. Y eso no es un escaqueo, eso es conciencia. Eso es tener conciencia. Porque nuestro ego cree que hace todo y que todo depende de él. Y ponemos además nuestra seguridad en él, como si fuera posible que nos diera seguridad el ego. Es completamente patético. Estamos todo el día controlando, creyendo con eso que estamos seguros. Imposible estar seguro, no vas a controlar nada, ni fuera ni dentro. Pero si colocas realmente tu confianza en ese guionista mayor, en esa cosa mayor tan perfecta, en que se encajan todas las energías, esa perfección, entonces ya no es tuyo. Tú estás en función de, tú estás a servicio de, y estás, aunque no lo sepas. Así que aprender eso y saber eso cambia toda tu visión del mundo, completamente. Seguimos luego con los arquetipos limitantes. Todos nosotros teníamos personajes y personajillos. Este personaje que soy yo, que funciona de esa manera, que se maneja de esa manera, pero en realidad podemos usar todos los personajes y no somos ninguno. Porque si te identificas con tu cuerpo, es una cosa. Si te identificas con tu cuerpo energético, vas a ver que todos los personajes están disponibles y puedes usar cada uno que necesites en cada momento sin quedarte pillado por él. Porque normalmente nos quedamos dentro de un molde de un personaje, el niño bueno o el niño malo, o qué sé yo, el que salva a todo el mundo, el que ayuda a todo el mundo. Entonces es un personaje, simplemente, un personaje que se te pega a la piel. Entonces se trata de salir de ahí y darte cuenta de lo que eres realmente, que eres capaz de entrar y salir absolutamente de cualquier personaje. Y además, que esos personajes todos tienen su sentido, no son a la deriva, tienen una energía específica. Y cuando tú entras en un personaje y le vives,
ya le conoces completamente y no le puedes usar sin ser usado por él. Muy importante darse cuenta de ello. Y con eso desidentificarte de paso de tu cuerpo físico, porque le tenemos, evidentemente, y nos da dolor y nos da placer, pero no somos eso. Es como si estuvieras haciendo un juego virtual y te identificas con un personaje del juego y crees que eres ese personaje. Te has olvidado que tú estás jugando con aquello. Nos hemos perdido en nuestro personaje, nuestro personajillo. Y darse cuenta de ello, salir de ello, es algo importantísimo. Una vez que has trabajado las grabaciones, que has trabajado los rasgos, que ya tu niño interior está feliz de la vida contigo, una vez que has trabajado la culpa, una vez que ya tu femenino y masculino está junto, y una vez que conoces los arquetipos o los personajillos que te tienen pillado, ahora puedes empezar a decidir. Antes todo era inconsciente y automático. Ahora puedes decidir. Y entonces el poder de decisión es enorme. Claro que hay que tener en cuenta que hay algo mucho mayor también. ¿Hasta dónde decides realmente tú? ¿O estás formado para la vida, por la vida, para decidir de una forma o de otra? Pero por lo menos ya no decides con aquellas antiguas automatismos que hemos estado mirando y de los que ya hemos salido. Entonces puedes realmente tomar la gran decisión, que solo hay una al final. Yo me alío a la vida, me uno a la vida, fluyo con la vida o voy contra ella. Esa es la única decisión al final que tú tomas. Lucho contra y por tanto sufro o me dejo llevar por ella. Importante decisión. Luego vienen dos técnicas muy específicas y muy útiles y increíblemente eficaces para terapeutas. Una es las respuestas del inconsciente profundo, porque a pesar de todo el poderío que tiene el inconsciente tan increíble, es muy obediente. Y si tú sabes hablar con él y proponerle una pregunta de la manera que él comprenda, te va a responder. Y no puedes ni imaginar con qué facilidad destapas cosas que puedes llevar años dando vueltas ahí. Eso es una fantástica herramienta, pero para poderla usar tienes que haber aprendido lo anterior. ¿Cómo vas a entender lo que te responde el inconsciente si no sabes su lenguaje? Primero hay que aprenderlo. Si estás paralizado por la culpa, no puedes. Entonces, después de haber trabajado esas cosas, el inconsciente está disponible para responderte. No podéis ni imaginar la eficacia de esta herramienta. Luego viene otra herramienta fantástica, que es la vibración sonora. ¿Por qué? Porque la vibración sonora actúa directamente sobre el cuerpo, sobre la célula. Y la célula tiene memoria. Entonces hay gente que lleva años con aquella cosa aquí, aquel aprieto aquí, aquel nudo allá, incluso enfermedades físicas que vienen de esta contracción. Y con este método no puedes ni imaginar la liberación que hay celular. O sea, tu cuerpo deja atrás recuerdos que se han quedado ahí grabados en él. Y evidentemente hay que saber todo lo anterior. No es que ahí llegas, pones el sonido y se acabó. No. ¿Dónde lo pongo? ¿Qué parte de mi cuerpo lo necesita? Fundamental. O sea, no puedes usar esas dos herramientas sin haber hecho lo anterior. Pero si has pillado bien lo anterior y aprendes esas dos técnicas, bueno, solo con eso la terapia se hace sola. Una vez aprendido eso, vamos a entrar en la influencia de lo ancestral. La epigenética hoy día
te muestra y te demuestra cómo tus ancestros están influyendo sobre todo en tu cuerpo, también en todo lo demás, pero en tu cuerpo especialmente. Entonces muchas veces dolencias vienen de cosas que le han ocurrido a ancestros, a abuelos, a bisabuelos. Hay un estudio muy interesante hecho en el norte de Europa sobre eso, de cómo una hambruna en un tiempo, es un pueblo que llevaba todos los récords, las informaciones del pueblo muy bien llevados. Entonces ahí pudieron constatar como determinadas deficiencias físicas de aquel momento tenían que ver con aquella hambruna que había ocurrido 100 años antes. Entonces hay resultados fantásticos e importantísimos, porque nosotros estamos inmersos en un alma familiar. O sea, tú tienes tu energía, pero el alma familiar es muy poderoso, es como que te tiene casi hipnotizado. Por eso muchas veces vas muy libre, pero vuelves a casa y vuelve todo. Entonces el alma familiar tiene que subir de nivel. Y eso es lo que hacemos aquí. Hacemos un estudio que ya solo, el estudio ya es un viaje, y una vez hecho, estamos reconectando donde hubo cortes, estamos fluyendo donde se trabó. En fin, muy importante esto, muy importante. La importancia de los ancestros es enorme. Bueno, y con todo eso, ¿cómo un terapeuta no se va a encontrar con la muerte y la trascendencia? Antes o después, aparte de encontrarte con tu propia muerte, te encuentras en la vida con pacientes enfermos, enfermos terminales, que se les muere alguien querido, que tienen un enfermo. ¿Cómo manejas eso? Importantísimo saberlo manejar. Y además tiene muchísimo que ver con lo transpersonal. Muchísimo que ver. ¿Cómo vas a consolar a una persona sin hablar de lo transpersonal? Porque en la transpersonal la lectura es completamente otra. Si estás hablando solo del cuerpo y solo de esa vida cotidiana, bueno, ahí nos quedamos. Pero si tú estás bien establecido en tus creencias transpersonales, lo puedes transmitir a aquella persona. Y no sabes del consuelo que puedes dar. Enorme. Importante esto. Incluso para tu propia muerte, que vendrá antes o después. Y finalmente terminamos con un módulo dedicado al aquí y ahora, a la atención. Porque tanto la meditación como la contemplación son formas de disciplina de la atención. La atención es todo, porque donde tú pones la atención, eso es lo que vas a nutrir, eso es lo que va a florecer en tu vida. Entonces, el dominio de la atención, que ya has ido entrenando en todos esos módulos, aquí ya hay técnicas concretas para cerrar ese capítulo de la atención, que es fundamental. O sea, los yogis, por ejemplo, pasan toda la vida entrenando la atención y la respiración, sin parar. Y han conseguido cosas increíbles. Entonces, ese es el programa del Máster Online. Esa es una versión online, la que vamos a empezar próximamente.